por el trabajo de Celina Zamudio, por el trabajo de Neri Cubilla, por el trabajo de Alice, Jazmín y Diego, por el trabajo de Nadia Fleitas, por Daniel de Jesús y Guillermina de Jesús, por el padre Oscar, por el padre Pedro, por el cardenal Alberto Martínez, por el Papa León XIV. Por la salud física y espiritual, Juan, Lorenzo, Herminia, Matilde, Marcos, Román, Miguel Isaías, María Leticia, Ángel Fabián, Rosana, Amalía, Zulda, María Luisa, Iris Belén, Lisa Mariela, José Ramón, Vicente, Asier, Ismael, Osvaldo, Franco, Milciades, Lucio, Emerenciana, Santiago. Sí. Vísperas de la festividad. Vida consagrada. Peregrinos de esperanza por el camino de la paz. Hermanos, con alegría llegamos hoy al último día de preparación para nuestra fiesta patronal. En la víspera de la festividad de nuestro santo patrono, a lo largo de estos días, el Señor nos ha reunido en cada celebración y se nos ha entregado en cada Eucaristía, llamándonos constantemente a ser signos de esperanza en nuestra comunidad. Hoy traemos a nuestra oración a los consagrados y consagradas. Ellos son un testimonio profético de la esperanza, viviendo los valores del reino de Dios, por el camino de la paz. Damos gracias a Dios por tantos hermosos hermanos que continúan entregándose radicalmente a Cristo en los distintos carismas y espiritualidades, rogando que los bendiga, los proteja y multiplique sus vocaciones para el bien de la Iglesia. Como peregrinos de esperanza, iniciemos esta Santa Misa cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor.
¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad en Bocayatú de Villa Elisa! ¡Viva! Fuerte aplauso para todos nosotros que estamos celebrando esta Eucaristía. Y ya estamos ¿en qué cosa? En las vísperas. Mañana entonces celebramos todos esta fiesta patronal de nuestra comunidad. Y creo que es la segunda vez que yo vengo aquí, ¿verdad? Más va llamando, más va la jefa, a ver, segunda vez ya, ¿verdad? Bueno, quiere decir que así depende mando allí y se le yepa. Bueno, pero con gran alegría y sobre todo lo más lindo, que estamos también con la televisión, y ande ya 3 años ya que estamos transmitiendo. Y sobre todo es lindo porque nuestra comunidad aquí de Bocayatú de Villa Elisa, Sagrado Corazón de Jesús, ahora también es conocido en todo el Paraguay a través de nuestro primer canal católico que tenemos. Más de 200.000 personas en este momento están siguiendo nuestra misa. Así que pende famoso padagina. Peñe perfuma poná para el. Bueno, y fíjense, hoy quiero y le mando un saludo porque una de las señoras que ahora mismo está sentada frente a ese teto y sale ahí televisor, ¿saben cuánto cumple hoy? 98 años. Y yo estuve por su casa a Pepe Televisión, me van a hoy sacar y foto porque yo estuve ahí con esta señora que se llama María Pabla Benítez de Godoy. Entonces estuvimos ahí con toda su familia, con todos sus hijos, nietos y bisnietos, 98 años, ocupamos a toda la generación, así que muchas felicidades para la señora María Pabla Benítez de Godoy. Y después también otros que nos acompañan, que rezan como siempre a través de Ñan de Yarañé, y nos piden, por ejemplo, por la salud física de Robinson, que está enfermito, y entonces pide que recemos, y todos como comunidad rezamos hoy desde aquí. También por Isabel Santa Cruz de Legal, esta sí que ya está en terapia intensiva, está muy enferma ahí en el San Roque, así es que rezamos también por ella, por que el Señor la acompañe en este momento de dolor. Y también a otras personas con quienes hoy también estuve participando, en la familia, la señora María Inés de Ken y al señor Richard Ken también, ellos siempre nos acompañan y ellos también son grandes benefactores de nuestro primer canal católico Ñan de Yarañé. Así es que vamos a iniciar nuestra Eucaristía con todas esas intenciones que escuché que estuvieron leyendo aquí en nuestra comunidad. Y vamos a hacer con entusiasmo, porque estamos en el año en 10. Vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama tanto y nos ha demostrado su amor a través del Sagrado Corazón de Jesús, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra misa y lo primero que hacemos es reconocernos necesitados de la misericordia de Dios. Todo lo que podemos arrodillarnos, ñaña zumbaiteta, frente al crucifijo, frente a Jesús, a su corazón. Y le vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados. Vamos a hacer un momentito de silencio y después con nuestro coro que nos va a acompañar. Vamos a pedirle perdón por las veces que no supimos escuchar la voz de Dios. Anaña Penay, Beñan de Yara, lo Yeruya Cueñandé. Por eso le vamos a pedir perdón. También por las faltas de obediencia en nuestro camino cristiano para vivir sus mandamientos, sus normas, sus leyes y sobre todo comprometernos en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y especialmente por las veces que no fuimos capaces de amar, especialmente hoy que estamos en vísperas del Sagrado Corazón de Jesús, que significa ese amor tan grande y sincero hacia la humanidad. Por todo eso le vamos a pedir perdón con nuestro canto. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros.
piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra oración colecta. Oración. Dios Todopoderoso, que nos das la alegría de celebrar las grandes obras de tu amor en el corazón de tu Hijo muy amado, Sagrado Corazón de Jesús, concédenos que de esta fuente inagotable de su corazón alcancemos la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor continúa llamando hoy a tantos hombres y mujeres para una entrega radical. La palabra de Dios nos habla de esta entrega y nos invita a la gratitud y la oración. Con oído atento, escuchemos este mensaje. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor, de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con los 2 volaban. Y unos gritaban hacia el otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su manto una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él lo hizo tocar mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tus pecados han sido expiados. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Pedro dijo a Jesús: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Palabra del Señor. Viva el Sagrado Corazón de Jesús. Viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces a esta capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Prepara incluso micrófono inalámbrico entero y bruta, Me gusta más todavía eso. Bueno, pensé que usted voy a llevar. Porque usted va a decir que pequeño ese, va bien. Bueno, muy bien. Qué lindo que es volver a compartir y encontrarnos aquí. Y sobre todo, como siempre, como ya estamos en las vísperas, como ya celebraba, imagina, el Sagrado Corazón de Jesús, qué hermoso dibujo que tienen ahí. Y aquí entonces tenemos también esta estatua que ustedes utilizan, ¿verdad? Lo importante, mirar este corazón de Dios,
porque el corazón siempre ha significado en la Biblia, ha significado el gran amor que tiene Dios para con su pueblo, para con su gente. Jape, entonces la perecorojina como devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La misericordia y el amor de Dios mismo, que es capaz de entregarse, es capaz de morir incluso en la cruz. El corazón siempre significó el latir. San Juan humillaba, yo di para la gente. Ahí está tu novio. Ella, ay, no, yo no le quiero a él. Índigo, le corazón ya pesa más nada, esa tu pesa y tema. ¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque el amor que uno siente y el amor que uno tiene hacia los demás, tú la llevo cañé, ¿entiendes? Jamás. ¿Por qué? Y porque justamente sale desde adentro. Y eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender, y por eso si nosotros celebramos al Sagrado Corazón de Jesús, fíjense, en todas las apariciones de Jesús con esta advocación del Sagrado Corazón de Jesús, primero en el año 1700, estamos hablando de una santa que se llama María Margarita Alacoque, muy bien, Alacoque, en Francia, lleva, ese fue el primero, y le da las 12 promesas. Ciertamente que estas promesas, queridos hermanos, siempre va a implicar un sacrificio. Porque también cuando hablamos, yo ahora le hice así, ya poca mi jangua, ¿verdad? El corazoncito que late cuando nosotros le amamos, por ejemplo, hay julan de chica, etcétera, areñe pues no jangua, y cómo han de ir las envirecó, etcétera, tener la imena. Pero después también, ¿quiénes vienen después del matrimonio, cuando se forma una familia? ¿Quiénes vienen? Los hijos, los hijos. ¿Por qué? Y por el gran amor que tiene verdaderamente una madre que le ha llevado en su seno a su hijo durante 9 meses, parte de su vida, parte de su ser. Yo he conocido por muchísimas experiencias maravillosas. Una que hasta ahora recuerdo que me marcó tanto, porque antes yo estudiaba afuera, había yo de vacaciones, la familia vea, y justamente uno de sus hijos, ojo, tacumbube, oye, era tacumbube, injustamente por algunos problemas ahí de nuestra justicia, que sabemos cómo es nuestra justicia, bueno, en fin, entre paréntesis, y entonces, pobre mamá, destrozado el corazón tenía. Entonces me pidió enseguida a ver para ir ya a mí, etcétera. Pero más están de ayudar a cueve, mitad y etcétera, como monaguillo mía, me está con bube, jovencito, cuando eso tenía 21 años. Juan años tú y zapamos, como a 39, 38, bueno, pero entonces, lleva para justamente acompañarle, ve un poco. Arrojó. Y no, era hora de visita, que pea que amor, que indica tuiro y que pea que amor. ¿Qué como problema es que? Ni la va a ir, ni ni la va a ir, a ver, diga tuyo y qué. Y entonces, bueno, yo enseguida, y bueno, ya ayuda otro día, ya ayuda otro horario, se ya se me ve la muñeca, yo pues yo no que está bebé la guardia cárcel, dije esta, aquella, no señora, yo. No está allí, está tan de ahí, oye, y dice que no, señora, Emma Gondé, que me han indicado, etc. Oye, me dijo así, yo ves, a ver, apenas y cueva, oye, eso es, o conseguí, bueno, que no la eso se me quedó impresionantemente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hizo a esa mamá ser capaz de insistir, de buscar hasta conseguir? Baila ya va, güey. El amor, muy bien, el amor. A pesar, porque yo pensaba, llegó a tinta grande, llegó pega la semen, y calabozo la semen, y cárcel, el olla por la bahía que pega que amor, ¿verdad? Uno puede pensar así, pero nunca la sibenguana
de por y la y me voy y vaya. Y va a ir a oye, y pone a ver ya. Bueno. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, apego la ñande yara lo yapoyan en día. Y eso es lo que nosotros celebramos al recordar y al celebrar la fiesta del Sagrado Corazón. Una gran solemnidad dentro de la iglesia. Porque justamente, a pesar de que nosotros, Yayapola iba ahí, naña pena y veñan de yara, ñambo que veñan de yara, ñandere saray su hija, pero sin embargo, ese amor de madre, ese amor de padre que no se olvida del hijo, en la situación que se encuentra. Otra de las experiencias, llegó 31 años de país marecojina. Entonces, estamos en tu bella a la seda, a la tua mía. Por ejemplo, es con respecto, una señora, por ejemplo, tenía 7 hijos, 7. Japetén justamente ya es ahí sañandé, ovejita negra en la familia. Hoy mante hoy la oveja negra, ¿sí o no? Sí, peyende más, porque veo en el pereco ahí la oveja negra la venderoga, veina. Allá, sí, y moví alguno, ¿verdad? Siempre la oveja negra, entre los 7, entre los 8, entre los 10, entre lo que sea la cantidad de hijos. Y entonces yo recuerdo que uno de sus hijos que estaba en la droga, o sufrían ahí cuña caraíja la tuya ahí, o sufrí, porque moñe ereí, orajache, la itaira, la imembua, lleva ñembo en mina sepa, y ellos ese cara ahí, hemos hecho aceite, no hay caima, yo con esa zapatilla la botita y nada ese, a chiste angando, no padre, por favor, bla, bla, bla. Pero después yo le decía, señora, usted tiene que consolarse, ¿entiendes? 7 la de señora. Y todos los otros 7 son hijos de maravilla. Un miango, hijo ejemplar. Siempre, de visitar y o con los nietos, o áneme en becuera, te ayudan económicamente, le imponaba, o faltan de. A pecho mañana se es así, sí. Pero no me convencéis, Va, eres. Y porque justamente el amor de esa mamá, ¿a dónde iba? A ese hijo que estaba en esa situación. Y es el corazón de Dios, corazón del Sagrado Corazón de Jesús, justamente, de Dios. Justamente, peñan de me, pealo y cote me vea, hina. Apealo esa casea, hina, apealo y se añan de. Oye, pona, cuando se me cuando no se ponan bama. Cuando ponan bama, cuando ya por la icatomía. Pero Shela se conoció, está justamente hacia quién, hacia ese que más necesita. Estos son, queridos hermanos, ejemplos tan profundos que llegan a nuestra vida. Apean ojina la ñandella celebrada con la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Y porque Dios, justamente cuando se encuentra con María Margarita Alacoque, justamente en Baela y justamente porque el corazón de mis hijos me han ofendido. El corazón de mis hijos que se han alejado de Dios. Así que usted añandea indica tú y la llevero quiniño porque está ñande pues te ve arobi de barrio familia cuera nunca no voy a la tuba ¿sí o no? Sí vende más porque ni la vende ya se vende lo área bella más. Entonces quiere decir que nosotros, queridos hermanos, así como Dios tiene un corazón que irradia, un corazón que se preocupa por ese hijo que más necesita, otro bueno, entonces, pero se la ambiasía, hace la añandúa, hace la hacemos corazón así, más, a pese me embendo ya por poner las cosas, ahí está. Y entonces, esa madre que quiere, que mira, que ama, y quiere que vuelva ese hijo y que se pueda recuperar. Y eso es, queridos hermanos, lo que nosotros, para eso la iglesia nos invita, y mañana nosotros de una manera muy solemne vamos a celebrar, ¿verdad?, a este Sagrado Corazón de Jesús, que nos invita también a tener el mismo corazón de Dios, la misma misericordia de Dios. Misericordia. Lo que yo quiero es misericordia y no qué cosa, holocaustos, ritos, regalos u otra cosa. Se la hipotá y me se la hipotá la pena con que ustedes sean misericordiosos.
Hamba ei se ve misericordia. Esa es una palabra que viene del latín. O veala muchas veces no entiende guasuya lleva porque na ella misericordia, mísero, de ahí viene mísero, jamás vio la mísero, el pobre, pero na hay pobre no de coya plata la y bolsillo o lo que sea. Porque hay que estoy rico formal ahí, y que estoy multimillonario ahí. Pero sin embargo es un pobre, es un mísero, ¿por qué? Y porque no entiende ni aprovecha esa gracia de Dios, que había sido toda su vida, tiene que estar a favor de quién, de su comunidad. Tiene que estar a favor de quién, de su comunidad. Porque ñandé entonces la yeye pitazoana es por nuestra propia comunidad, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros vecinos aquí, por nuestro barrio. Baila yeye, entonces el pobre es ese que necesita. Esa pobre madre, hay que por ahí, ¿no? Por como usted, se la y me lleva o mantener por ahí, o juicio y cualquier esto que aquello, pero ese, para ella la pobreza en ese momento era justamente la pobreza de su hijo. La pobreza y el dolor de esa madre era justamente la situación en la que estaba pasando ese pobre hijo, en el sentido de que pudo tener alguna falta. Pero es ahí donde Dios, y viene la segunda palabrita, porque ya es mísero, mísero, y después el latín dice cordis, yo veo que dice corazón, ya no corazón, veo que dice peña de ñea, vea latín, ya es cordis, peña de mi latín, me parece ñe corazón, cordis, porque veo ñe declinado, ¿entendiste? Bueno, entonces, ese corazón hacia el pobre, ese corazón hacia el que necesita, jaupea la ñande ya ureco anajinara, jaupea la ñande ya de nuestro caminar en nuestra vida, para que nosotros, celebrando al Sagrado Corazón de Jesús, ya yesa peaña mañana ya jesá ma pape ñandera pisao y cotemea jina ñandere. Y esto, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que mirarlo en todo sentido, en todo sentido. Con de nuestra familia, allá de los hijos, de nuestra relación con los hermanos. Comunidad, ¿qué tal aquí en Bocayatú de Villa Elisa? El trabajo, la misericordia, el amor, el empeño, porque los ajuan, oye vos, ya, oye pita solas avisaré. Oye, pero hay para hacer qué cosa, y para hacer el bien por su comunidad. Levanten la mano todos los que están comprometidos y trabajan como catequistas, como en la economía, como lo que sea aquí en esta comunidad. Vemos a la vende vos. 1, 2, 3. Y los otros, si te evito, no me acuerdo. A ver, vea. Que sí, entonces, ya llevo esta zona. Eso es tener verdaderamente amor a tu comunidad. Eso quiere decir que el que ama, enseguida va a imaginarlo y vea. Ese es el pobre. Nosotros nos damos cuenta, así como nos damos cuenta que existe pobreza también en el sentido material. Ya te conseguí esa cuala, o vete punandi, o vete vaya que acueve camisa solo cue y una pero y barbudo ya te conseguía ya había claro que nos damos cuenta enseguida. Jala de uno bien perfumadito y bien peinadito, enseguida esa cosa ya, ¿sí o no? Claro que sí. Ñande con la ñande tahuetere y anda ya pilla y no enseguida ya pilla. Bueno, así de la misma manera, queridos hermanos, nuestro corazón, corcordis, corazón hacia ese que necesita, corazón hacia esa persona que está en el deseo justamente de poder crecer. Y ese es entonces el que se preocupa comunidad. Upeango la orecoa veñe ame ve corazón ve el deseo de trabajar y de hacer algo por los demás. Pero la iba yetereingo la rejapona a eñembo chancho rengo. Rembote telandere sandere sayetema evala y coa. Toya pues y coa y hañandema ela lleva y solamente usufructuar del trabajo y el esfuerzo de los demás. Upea y naña de comunidad, así que
ya yepitazo que ya yerure que no pea peña de yara, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ustedes tienen, imagínense, nada más y nada menos que manifestar y que mostrar a toda la parroquia primero, porque ustedes son de esta comunidad que se llama Sagrado Corazón de Jesús. Tienen que poner ese corazón, ese amor y esa caridad, porque ustedes son ejemplo. Ciertamente que para todos los cristianos, pero Peña de una manera especial, porque Peña lleva a ver a hoy ese carisma, ese amor y sobre todo esa devoción a la caridad y al amor de Dios hacia su pueblo y hacia su gente. Apeañan de ella yuhu en toda la Biblia, en toda la Biblia. Miren que el mismo plan de salvación de Dios es gracias al corazón y a la misericordia del Señor hacia nosotros. Adán y Eva, y se alejan de Dios. ¿Qué venían de llana? Yo puedo ser como Dios. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Probamos el fruto prohibido y sin embargo nos damos cuenta que estamos desnudos. Pero queridos hermanos, es ahí donde viene la historia de la salvación. Yo siempre comparo, ¿saben con qué, queridos hermanos, comparo? Pues soy norteño, soy concesionero, está a manejar la ruta Baíbe. Cuando algo más o menos ya falta lento más, pero yo paro bien mayare como el asfalto. Pero mando ¿quién hay un concesionero por aquí? ¿De por el concesionero? O faltaba verme la riqueza espiritual. Bueno, entonces, fíjense, va Eva Orela ya pobre. Y justamente, rojo ella, a tu yure yuhu de repente anda y va para allá. Y hace a peo y pere cocuri bete oñe morona pague. 2 años lo vi. O pues está bella, está ahí con 3 hoy, y hace oña cambia la intendente, oña arregla allí. Cuando hay coche a sama bebé, 3 años se ha llevado la morbina a esta zona. Bueno, pero entre paréntesis, antes me ven, esa va a la hora era P, iba a informar. Bueno, ¿qué es lo que hace Dios, querido hermano? Pérez hoy nare jojare pa, tu yucuavere y que bebé. Y entonces la misericordia de Dios quiere decir que Dios te pasa la mano. Es como decir que vos le llamás un tractor, japet tractor, vean de tirándonos en Anguala tu yucuahui. Porque el andeñón diga tu moaenes el areíno bebejina empantanado. Y esa es la buena forma de en la imaginación entender lo que Dios hace con nosotros. El corazón de Dios quiere decir que cuando nosotros, queridos hermanos, caemos en el pecado o no nos hemos alejado de Dios, ñande yarana ñande ya ñande ñoreu bebé, sino que ñande yara petractorja, ojo vamos a sande pe y poayema y de darle fuerza será allí, ñasengue be, pero onda ella pe ñande yara petractor, rejota petractor evire rejota to asfalto ari. Una vez que el Señor te ayudó, una vez que el Señor te sacó del barro, una vez que el Señor te sacó del pecado, va oye mo. Bueno, cuando de será de ya igual pama. Se lo puede moma. Nena ibama niño. En punu cuando guataja en punu ya polandera pe. Hande haite cuando ya pana vete y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. Umiala año de ya pana. Peñan de roga pues entonces tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ayudar a los demás a salir del barro. Tenemos que nosotros ser entonces imitadores de nuestro santo patrono, en este caso el Sagrado Corazón de Jesús. Y termino, queridos hermanos, justamente diciendo y mirando, como dijimos al inicio, solamente si tenemos ese gran amor en el corazón, la gran caridad en nuestra vida, nosotros vamos a poder hacer maravillas en donde sea. Por eso yo algunas veces en mis reflexiones ve televisión, pero donde sea, en la misa, algunas veces, ya mañana coñan de neta lleva, a mañana la ñan de política, a la ya recono la corrupción, a la ya recono la nepo baby. De por ahí vende que te levante la mano todos los nepo baby aquí en esta comunidad. De por ahí te vea, se extraña lento, vea.
Porque en todas partes Jericó. Bueno, entonces, querido hermano, con ambas con Jericó quiere decir que Nayajuy la ñaneneta. La Jericó ñamonda alleva. Anda Jericó y la Nipo, anda Jericó y la gente hospital cuera. Nipo, anda y por ahí, Rejoreyo mi centro de salud, ¿sabe? De roga bebetano o marcha de tabaina. Porque de llegué a farmacia de yuga, un de pojana. Y así sucesivamente. Rejo la escuela, ve la misma cosa. Llegó a correr formal y nada porque me llama para dar una charla a los jóvenes, que esto, que aquello. Pero cuando llego algunas veces, si no es un colegio privado, repaga llega, porque tengo que pagar más de impuestos, oye, me dejan de la educación. Ande, aparte de pagar llegar a estudiar, a Juana metí colegio aparte privado. A pagar llegar, güey. O sea que doble de pagar por tu educación. Arejó mi escuela, ¿ve? Con anga y me yareco, vaya na mesita y silla china. Pendubio bebe, ¿no? Te oí la Paraguay, pero ya poco a mí a la silla. No hay por ahí vender algún carpintero, ¿no? Esa, no hay que ni carpintero, ya de verdad. Herrero, no hay por ahí vender. No hay por ahí. Oye, bueno, menos mal. La vez pasada justamente me encontré con un señor Orube de silla espectacular. Y yo le dije, ¿mo puede vender China y eso? No, padre, nosotros fabricamos. Y yo le dije, te voy a invitar, a pesar de que te voy a invitar a su ayuda a hacer ese programa ñañe monguetami, porque inda yenda y por y lo Japón a la Paraguay ve la silla. La ñande me bucuera, ñande de bucuera, o pues agua, o tuya. China, güey, hermana. Ojo, presentar nada más y nada menos que el presidente del Congreso. Nambreo, yo llevo la. Gracias a usted, vamos a poder sentarnos en la escuela. Ay, manda y por ahí, güey. Entonces, nada, te llaman güey. Y entonces se fue una directora, y justamente la directora era así una gordita, ya se me sintió doble dimensión. Entonces presenta. Y o inaugurar, y cuál que esta, que ya, guapire más hoy, si pepa y tema de la isilla. Mana, hoy la un poco guapo, me cuña cara ahí, ya. Oroa más y modelo, hombre, esto guapo, pepe. Ay, chuchuchu, qué linda silla. Anindo cuejatán, porque si no, ya si pepata, man. A esa se umimita y la, o más carne, a ver, vela, otra chupina, ve mesa ari. Dígame, ¿quién de ustedes cuando era estudiante no se subió sobre la mesa? ¿Quién no se subió? Esa, todito. Caí sabe yo vive. Silla aria mesa ari, pe popoy ari. Umiango y si pepe. ¿Cómo que no todo? De ya puta, de nada, yo sé que no, señor, éramos disciplinados, padre. Cierto, muy bien. Jalaré macaneano, regla, me oí la de maestra, ni me hostia. Mi hijo, bajate de la mesa. De irieten de vena, regla, zapatilla. Bueno, entonces, queridos hermanos, simplemente para reflexionar, porque ñandé, la yarecono, el verdadero corazón de Jesús. La yarecono, peñan de yarañe, aveñan de pibea, lleva peñan de recobebe. Evidentemente que todas estas cosas en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra iglesia, entre nosotros mismos, todos se van a superar, queridos hermanos. Por eso yo le estaba diciendo, cuando está la gente en duajina, gracias a Dios, a través de la televisión. Y entonces, ustedes principalmente, ya que tienen como devoción principal al Sagrado Corazón de Jesús, hoy les dejo una tarea. Siempre me mojita depende de intención, me voy que lea ahí las intenciones de rezar verdaderamente por todas las familias de nuestra iglesia, para que nosotros tengamos un corazón semejante al de Cristo, un corazón que ama a Dios, porque la yajajuno siempre ya pota piponaña de la pisapemuana. Que así sea. Viva el Sagrado Corazón de Jesús, viva nuestra comunidad. Muy bien, el fuerte aplauso. Bueno, ahora entonces yo les voy a pedir 30 segundos, ñaquín, tan inverundo bebé y anaguave. ¿Por qué? Y porque cada uno se va a poner ante este Sagrado Corazón de Jesús y va a pensar un poco, ¿cuál es verdaderamente mi amor por Dios? Porque saben qué, queridos hermanos, la yajajuno peñán de yara, catuete,
ñaña compromete, tao pe bella esata, mi amor en mi familia, mi amor aquí en mi capilla, en Batecoba, allí Pitasoba, allí entregaba, y sobre todo mi amor también a la patria, mi amor a mi comunidad. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: queremos ser tus testigos, Señor. Queremos ser tus testigos, Señor. Para que la Iglesia, fiel a su vocación misionera, extienda con su testimonio y palabra el mensaje de Cristo a todos los pueblos. Oremos. Queremos ser tus testigos, Señor. Para que todos los consagrados, firmes en la fe y alegres en la esperanza, sean un reflejo de la luz de Dios en el mundo, instrumentos de paz y prolongación de la presencia de Cristo entre los hombres. Oremos. Queremos ser tus testigos, Señor. Para que los jóvenes estén abiertos a la llamada de Dios a la vida consagrada y dispongan el corazón para responder con generosidad. Oremos. Queremos ser tus testigos, Señor. Para que nosotros, que nos hemos reunido para esta vigilia de la fiesta patronal de nuestra comunidad, estemos dispuestos a dar razón de nuestra vocación de hijos de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Oremos. Queremos ser tus testigos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Presentamos los dones de pan y vino. Junto a ellos presentamos también nuestras oraciones, para que germinen las semillas que generosamente Él ha esparcido en el campo de su iglesia, para que sean cada vez más numerosos los que elijan el camino de servirle en los hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad.
ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, la inefable caridad del corazón de Jesús, tu Hijo muy amado, de manera que esta ofrenda que hoy te presentamos te sea agradable y sirva para nosotros para reparar hoy, Señor, nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que, atraídos todos por el corazón abierto de Jesús, pudiésemos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida. En la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa. ¿Cómo se llama nuestro Papa? Con nuestro obispo. ¿Cómo se llama nuestro obispo? ¿Y cómo se llama nuestro cura párroco? Y con todos los catequistas, agentes de pastoral y los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y rezamos por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, la Virgen del Carmen, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de esta comunidad del Sagrado Corazón de Jesús, de Embocayate de Villaliza. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. La mesa está servida, y Jesús, quien nos da como alimento verdadero, que fortalece nuestra vida misionera, nos acercamos a su encuentro para recibir la gracia y la fortaleza para anunciar. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permites que me separe de ti. Amén. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. De tanto amor me abrazarás en la cruz y en el altar. Tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo un Dios escondido en un pan. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.
Vamos a ponernos de rodillas ante nuestro santo protector, el Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a recordar estas 12 promesas del Sagrado Corazón. Lo hacemos como oración y le pedimos que nos bendiga a todos nosotros. Primera promesa: a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Amén. Daré la paz a las familias. Amén. Las consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Amén. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Amén. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Amén. Séptima promesa: las almas tibias se harán fervorosas. Amén. Octava promesa: las almas fervorosas elevarán rápidamente a la santidad y perfección. Amén. Novena promesa: bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Amén. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos y duros. Amén. 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Amén. Y la última promesa: a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Amén. Y las condiciones que nos pone el Sagrado Corazón de Jesús: primero, recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante 9 primeros viernes consecutivos. Segundo, tener la intención de honrar al Sagrado Corazón y de alcanzar la perseverancia final. Y tercero, ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. Amén. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo herido por nuestros pecados has depositado infinitos tesoros de caridad, te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Sagrado y Corazón espero. de Jesús, En vos confío y espero. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío y espero. ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva! Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Muy bien. Ahora entonces vamos a sentarnos y vamos a escuchar a nuestros delegados encargados de nuestra comunidad las indicaciones y todos los avisos de la comunidad. Ave María, oh Purísima, Sin pecado concebido. quiero dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre María Santísima por la oportunidad que nos da a cada uno, por tener salud para poder estar aquí reunidos en su nombre para la víspera solemne de nuestro santo patrono. Quiero también dar las gracias por su presencia, segundo año consecutivo, del Padre Víctor Cabañas. Gracias, Padre, por siempre decirle sí a la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús, y queremos hacerte entrega de un pequeño presente de parte de toda la comunidad. Bueno, pues acá te gustamos hoy, ¿eh? Bueno, mira qué lindo. Vamos a revisar. Dice que el regalo hay que revisar, ¿verdad?
Bueno. Ay, Jesús me dio un anillo de oro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Muy amable, ¿eh? Quiero también agradecer a nuestros invitados de hoy, nuestros hermanos de la Capilla San Blas, aquí vecina de la ciudad de Ñemby. Muchísimas gracias por estar hoy presentes. También a nuestros hermanos de la Capilla San Juan, gracias también por estar hoy presente con nosotros, a su ministro también que está en el servicio, muchísimas gracias, al coro, al movimiento familiar cristiano también que hoy nos acompaña, y también de este lado del tinglado, lado derecho, nos acompañan también los jóvenes de la Pastoral Juvenil Parroquial. Muchísimas gracias también por la presencia. Les invitamos mañana a que nos acompañen, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, con el tema Todos somos peregrinos de esperanza, especialmente los migrantes. 18 y 15 horas, rezo de la coronilla al Sagrado Corazón de Jesús. 19 horas, Santa Misa, preside presbítero Pedro Vargas, vicario parroquial. Invitados, equipo de liturgia parroquial, apostolado de la Divina Misericordia parroquial y pastoral de la adoración perpetua. Va a estar animando el coro Sagrados Corazones de Jesús y María. Así que nuevamente les esperamos a todos mañana. También mañana continúa la formación para monaguillos de la zona A, todos los sábados de 9 de la mañana a 11:30 horas. Niños a partir de 8 años a 12 años de edad. Así que incentivamos e invitamos también a todos los niños de nuestra comunidad. Incentivamos también a los padres para que podamos ayudar e incentivarle a nuestros niños a este hermoso servicio al Señor. Y como todos los días, nuestros hermanos del Consejo Económico tienen en la cantina riquísimas comidas típicas para todas aquellas personas que deseen colaborar. También último fin de semana de inscripciones para la catequesis 2025, sábado 5 y domingo 6, así que hacemos nuevamente extensa también este aviso. Los sábados a partir de las 14 a 16 horas y domingo de 9:30 a 11 horas. El costo general es de 10.000 guaraníes. Niños, primera infancia 7 años, segunda infancia 8 años, primera confesión 9 años. Adolescentes, KBB 1 11 años, KBB 2 12 años, KBB 3 13 años. Jóvenes a partir de 14 años, precatecumenado. Para las inscripciones, especialmente para los sacramentos, se pide la fotocopia de certificado de bautismo. Y también, si por ahí no ha hecho aún o no tiene aún el sacramento del bautismo, de igual manera puede inscribirse y lo hace dentro del proceso de la catequesis. Así que les esperamos a todos. También mañana es nuestro tradicional Caruguazú en honor a nuestro santo patrono. Como cada año realizamos, les esperamos a todos para poder compartir un rico almuerzo a partir de las 12 horas del mediodía aquí en el predio de la capilla. Traer por favor cubiertos, nosotros vamos a estar colocando las mesas largas. Y por supuesto quiero dar las gracias a toda la comunidad por siempre apoyarnos, por sus donaciones para la preparación de este rico almuerzo, y les esperamos también a los que puedan mañana bien temprano para que podamos realizar ese rico almuerzo que vamos a estar ofreciéndoles a nuestros hermanos. Y como saben también el sábado es nuestra serenata, nuestro santo patrono, al término de la misa de las 19 horas, y el domingo también vamos a estar teniendo Santa Misa, 8:30 horas,
y al término vamos a estar realizando la procesión por las calles de nuestra comunidad. Colonia Elisa, San Pedro, Emilio Johansen, Teniente Ochoa, Manduyupecuá y nuevamente Colonia Elisa hasta la capilla. Ese es el itinerario que vamos a tener para nuestra procesión. Y anticipadamente le pedimos a todos los hermanos, a todas las familias, que nos preparemos gozosos para que nuestro santo patrono pase por las calles de nuestra comunidad. Pedimos adornar sus casas y las calles por donde va a estar pasando nuestro santo patrono. También al término de la Santa Misa, como saben, está presente con nosotros el primer canal católico. Entonces, para todas las personas que deseen también seguir apoyando y seguir llegando a más hermanos, a más comunidades, está ahí en la entrada mismo la alcancía. Entonces, pedimos también esa valiosa colaboración para que siga siempre acompañándonos Ñande Yarañe, nuestro primer canal católico. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes, a nuestros monaguillos que siempre nos acompañan, a los hermanos que realizaron la liturgia. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengamos todos una bendecida noche. Viva el Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, queridos hermanos, soy yo el que les agradezco a ustedes por esta oportunidad tan linda, ¿verdad?, de participar con ustedes. Y como dijo nuestra coordinadora, una vez en la de televisión, en vivo e en directo. Ustedes pueden ver otra vez a través de todas las plataformas nosotros, eso queda todo grabado. Así que pemañamí, porque algunos, ¿o qué? Mientras allá por la se predica. Pemañamí, a ver que allá lleva. Bueno, en Facebook pueden entrar y pueden ver ahí, Pemoiñan de Yarañe, a ver, ya acá usted. Toda la misa van a encontrar ahí, de todos los días, y así también en las otras plataformas, en YouTube, etcétera, etcétera. Bueno, y como ya dijo, mire por allá atrás, no viste la alcancía, ni que pedí para así. Amo que amo a la bueno, Arby me se meiteta. Bueno, ustedes saben que gracias a Dios, 3 años ya cumplimos, 3 años como primer canal católico en el Paraguay. Y ciertamente que lleva un poco de esfuerzo, pero eso es lindo. Eso es lindo porque no hay que amilanarse. Diga, tú ya ñañemo mini, te ñañemo michina lleva ante una situación así, sino que hay que afrontar. Y de a poquito la gente va entendiendo y las comunidades van apoyando. 3 maneras de apoyar. 1, a través de los auspicios de las empresas, de los negocios. Así que si ustedes tienen algún negocio y quieren poner ahí su publicidad, bienvenido. Por ahí baratito donde voy a cobrar, pero no es un cobro, sino que es una ayuda que hace la gente y entonces también el canal presta un servicio de publicidad. 2, a través de los padrinos. Los padrinos cada mes o cada vez que pueden, ¿verdad?, ofrecen lo que pueden y lo que quieren, ¿entienden? No es obligación tanto millones o lo que sea, no. Cada uno, hay alguno que da 20.000, 50.000, 100.000, 1 millón, hasta 10 millones acepto. Voy a ver, me va a ser las 10 millones. Bueno, entonces todo es bienvenido ciertamente para la evangelización, ¿verdad? Bueno, espero que ustedes vean su cara. ¿Pensaba la vender vaina? Bueno, ahí estamos. Y después la tercera manera, como les dije, donde nos vamos, nosotros así no les cobramos ni nada por la transmisión, sino que participamos y queremos que la mayor cantidad de gente pueda acompañarnos a través de este sacramento tan importante que es la Eucaristía y conocer cómo se mueven las capillas, cómo se mueven nuestras comunidades. Por ese taro correr por todas partes y justamente a mí por lo menos como sacerdote me entusiasma cuando veo tanta gente así como ustedes que están trabajando pero a full por sus comunidades, por su familia. Porque quiere decir que la palabra de Dios
que la fuerza de Dios sigue actuando en el corazón de cada uno de nosotros. Así es que les agradezco y que Dios les bendiga a todos. Y viva el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, y aquí me pasaron, vamos a llamarle a Nilda López. ¿Quién va a Nilda López? Hoy va la Nilda López. Nilda López, ni que te vamos a dar una bendición. Hoy cumpleaños Carmen Macarena. ¿Dónde va a estar Carmen Macarena? Aquí adelante ponete. Eso, Carmen Macarena cumple 29 años. Ande Nilda Andere y Eteo y la edad. Bueno. Lourdes Beatriz, ausente. Y Pedro Nolasco. Pedro, ¿cómo va Pedro? Pedro Nolasco. Doy. Oye, pues gente ya llevan. Bueno, entonces vamos a darle una bendición especial aquí a estas hermanas nuestras que agradecen a Dios un año más de vida. Que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca y sobre todo para que ustedes puedan dar testimonio con ese gran amor imitando a su santo patrono, el Sagrado Corazón de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a darnos la vuelta y cantamos que lo cumpla feliz. Fuerza nuestra música, que lo cumpla feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Fuerte aplauso. Bueno, que Dios le bendiga. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a ponernos todos de pie y vamos a hacer nuestra oración final. Los que quieran al final de la misa, yo me voy a poner la gracia de Dios también, pidiendo por nuestra curación y sanación. Oración final. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad, para que atraídos por tu Hijo sepamos reconocerlo en nuestros hermanos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De Jesús. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Que Dios nos bendiga a todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Jesús